Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 18 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel a Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: también Saúl entre los profetas. Vamos a darle gracias al Señor. Buen Padre Celestial, en esta preciosa noche te damos gracias, Señor, por tu bendición, Señor, porque tú ya has derramado tu bendición en este lugar. Desde que llegamos a este lugar, Padre, has estado tocando nuestras vidas, Padre. Has estado tratando con tu pueblo, Señor. Ahora, Padre, nos disponemos para escuchar tu palabra. Ahora nos disponemos para escuchar tu voz, mi Señor, tu mensaje, Señor. Ese mensaje que solo tú sabes dar, Padre. Esa palabra que solamente tú sabes dar, Señor. Esa palabra, Señor, que tú sabes tocar los corazones, Señor, que tú sabes hacer obras especiales, Señor. Yo te pido que te glorifiques en esta noche. Te pido que trates con nosotros de una manera especial. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, buscando que tu nombre sea glorificado, buscando que tu presencia se sienta. Padre, en este momento venimos contra todo estorbo del enemigo. Venimos contra toda influencia de maldad que hay en este lugar, todo bloqueo espiritual, Padre, que quiera oponerse a tu bendición. Venimos en el nombre de Cristo Jesús, rompiendo con toda barrera y declarando victoria y libertad para la gloria y la honra de tu santo nombre. Dame libertad en esta noche, Padre, para predicar tu palabra, y permite que tu pueblo sea sensible, Señor, y reciba tu mensaje, Padre, según tu propósito para cada una de nuestras vidas. Toma control, Señor, en esta noche, y derrama tu gloria en este lugar como solo tú sabes hacerlo. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo pedimos y lo recibimos, y declaramos victoria y bendición desde ahora, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Puede tomar su asiento glorificando al Señor. En esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor, y vamos a meditar en esta porción que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 19, del verso 18 en adelante. Y la palabra del Señor nos enseña que Saúl perseguía a David para matarlo. Lo persiguió por mucho tiempo. Donde quiera que Saúl se daba cuenta que se encontraba David, buscaba matarlo, buscaba tenderle una emboscada, lo perseguía por un lugar y por otro. David desde un principio buscaba hacer la voluntad del Señor. Desde un principio David buscaba agradar a Dios. Desde un principio aún lo único que quería David era apoyar a Saúl. Pero desde una ocasión, después de que David mató a Goliat y entraron en la ciudad, dice la palabra que cuando aconteció aquello, salieron a recibir a Saúl y a David. Y dice que salieron mujeres jóvenes con panderos y con danzas, diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero hubo un problema con eso, que eso no le pareció bien a Saúl.
comenzó a ponerse celoso, comenzó a ponerse de una manera negativa, diciendo: a David dieron 10,000 y a mí solamente me dieron 1,000. Solamente le falta que le entreguen el reino, porque le están dando todo el crédito a él, le están dando todo a él. Pero no era que le estuvieran dando todo a David, sino de que era que el Señor estaba respaldando y usando a David de una manera poderosa. No era él el que había matado al gigante, era el Señor en él el que había matado al gigante. No era David el que estaba moviéndose, era el Espíritu de Dios en David el que llevaba a David en victoria y en victoria, de gloria en gloria. Lo llevaba siempre en victoria, lo llevaba siempre caminando. Desde que comenzó en el ejército, desde que comenzó como un servidor de Saúl, dice la palabra que ninguno de sus siervos tenía más victoria que él. Ninguno de ellos tenía más éxito que él. Donde quiera que iba David tenía victoria. Donde quiera que emprendía una guerra, una misión, siempre regresaba con victoria, porque el Señor estaba con él. Yo le digo, hermano, cuando el Señor está con nosotros, no hay derrota para el pueblo de Dios. Cuando el Señor está con nosotros, no hay derrota para el pueblo de Dios. Solamente hay victoria, solamente hay triunfo, solamente hay gloria. No hay derrota para el pueblo de Dios. El único que está derrotado es Satanás. El único que está derrotado es Satanás. Pero el pueblo de Dios se levanta de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, porque esa es la promesa del Dios de los cielos para el pueblo escogido, lavado por la sangre de Cristo Jesús. Dice la palabra que aunque estamos atribulados, pero no estamos angustiados. Que aunque estamos, dice, como moribundos, mas he aquí que vivimos. Estamos, dice, como que no tenemos nada, pero lo poseemos todo. Estamos como moribundos, mas he aquí que vivimos. Habrá pruebas y habrá luchas, pero en medio de las pruebas y de las luchas hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor quiere tener a un pueblo victorioso. Y la victoria no consiste en lo que uno esté pasando externamente. La victoria no consiste en si uno tiene problemas o no tiene problemas. Hay quienes no tienen problemas y están derrotados. Hay quienes no tienen luchas, pero están estancados, detenidos. Están sometidos a la orden del enemigo. Están sometidos al pecado. Están sometidos a todo lo que el enemigo pone y hace y quiere. Pero le digo, la victoria no consiste en la condición en la que uno se encuentra externamente. La victoria consiste en la condición en que uno se encuentra internamente. Externamente podrá mirarse como que estamos acabados, pero si adentro, hermano, estamos con la confianza en Cristo, somos más que vencedores, dice la palabra. Si adentro estamos con la confianza en Cristo, nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, porque por medio de Él somos más que vencedores. ¿Cuántos tienen victoria en esta noche? ¿Cuántos tienen victoria en esta noche? Dele gloria al Señor si usted tiene victoria en esta noche. Bendito sea su nombre. La palabra del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Escritura habla de que en los últimos tiempos habría falsos profetas, que en los últimos tiempos la apostasía se aumentaría, que en los últimos tiempos el amor se enfriaría, que en los últimos tiempos se multiplicaría el pecado, que en los últimos tiempos los hijos se entregarían a los padres, los hermanos se entregarían unos a otros, que la maldad se multiplicaría. Esa es una profecía que no podemos evitar, y ese es un cumplimiento que estamos mirando en este tiempo, que la maldad se está multiplicando a pasos agigantados. Y le digo, la maldad se está multiplicando. Lamentablemente, hermano, que no se está multiplicando solamente en el mundo, sino aún también dentro de las mismas iglesias cristianas.
Se ha multiplicado el pecado, se ha multiplicado la apostasía, se ha multiplicado toda la infiltración del mundo, la influencia del mundo se ha infiltrado en la misma iglesia. Y le digo, hermano, el pecado se ha multiplicado, pero la confianza que tenemos es que la palabra dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Que aun cuando el pecado abundaría, la gracia de Dios vendría a sobreabundar sobre el pueblo de Dios. La gracia de Dios vendría a sobrepasar los límites del pecado. Sí, hermano, porque va a haber pecado en abundancia. Va a haber, hermano, estamos viviendo en un tiempo de malos testimonios. Cuando tanto predicador, tanto siervo que ha sido usado por el Señor está cayendo en pecado y está viviendo evangelios liberales completamente. No se puede predicar la santidad, no se puede predicar en contra del pecado, del adulterio, de la fornicación, porque hay tanto pecado en las mismas iglesias. Pero le digo, yo creo que en este último tiempo va a estar resplandeciendo la gloria de Dios en aquel pueblo que anhela santificarse, que anhela buscar al Señor de corazón, que no quiere quedarse solamente entre lo que es lo general, sino que quiere sobresalir como pueblo escogido, como real sacerdocio, como nación santa de parte de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Le digo, hermano, estamos viviendo en tiempo de conformismo espiritual. Estamos viviendo en tiempo de apostasía, de malos testimonios. Estamos viviendo un tiempo donde cada persona puede encontrar un evangelio a su gusto, donde ya no se busca el evangelio verdadero, donde le hablen a uno del pecado, donde le hablen a uno que tiene que santificarse, donde le hablan a uno de lo que es pecado y de que el Señor aborrece el pecado y de que aborrece el mundo y que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya no se puede predicar tanto de eso porque se incomoda el cristianismo de este tiempo. Pero yo aún creo que hay un pueblo santo, que hay un pueblo celoso de Dios, que hay un pueblo que ama a Dios, que hay un pueblo que no se quiere conformar. Oh, bendito el nombre de Jesús. Dele gloria al Rey, dele gloria al Rey. Cuando uno se encuentra predicando el evangelio y la santidad de la palabra, termina mirándose ante muchas denominaciones como un legalista, como un extremista, como algo exagerado. Porque hay en este tiempo tantas iglesias donde solamente se predica que Dios lo único que mira es el corazón y que lo externo no importa. Que Dios solamente mira el corazón, pero no importa cómo vista, no importa cómo hable, no importa lo que haga, que a cabo Dios lo que mira es el corazón. Mentira, hermano. Al Dios que yo le sirvo no solamente mira el corazón. Al Dios que yo le sirvo dice: el vaso se limpia por adentro, pero también se limpia por afuera. El vaso está limpio por adentro, pero también por afuera se tiene que limpiar. Porque lo que hay adentro se tiene que reflejar hacia afuera. Lo que está acá adentro tiene que brotar hacia afuera. Una lámpara no puede mantenerse oculta, no puede estar en lo escondido. Tiene que brillar, tiene que resplandecer, tiene que mirarse la diferencia, hermano. Tiene que mirarse la diferencia en lo que es el mundo y en lo que es el pueblo de Dios. Tiene que mirarse en cómo hablamos, en cómo caminamos, en todo lo que hacemos. Tiene que haber una diferencia de parte de Dios. Este pasaje me llama la atención y el Señor me habla cuando leo este pasaje. Saúl se había dejado influenciar por el engaño del pecado. Saúl se había dejado influenciar por la vanidad, se había dejado influenciar por los celos, se había dejado mover por un espíritu que no era de Dios. Saúl había dejado que una influencia negativa entrara a su corazón de altivez y no daba la gloria a Dios por lo que miraba que se hacía en David y buscaba destruirlo, buscaba matarlo. David, hermanos, tuvo la oportunidad 3 veces de matar a Saúl. David, hermanos, tuvo la oportunidad 3 veces de quitarle la vida y sus propios hombres le decían: mata lo que el Señor te lo ha entregado. Y él siempre decía: ay de mí si extiendo la mano contra el ungido del Señor.
ay de mí. El temor que tenía David, no tenía temor a Saúl en sí, tenía temor al llamamiento que Dios un día le había hecho a Saúl. Respetaba lo que Dios había hecho en Saúl, aunque Saúl ya andaba mal, aunque Saúl ya andaba bien negativo, aunque Saúl buscaba su muerte, pero él respetaba, hermano, lo que Dios había depositado sobre Saúl. Aunque Saúl estuviera perdiéndolo, aunque Saúl no fuera conforme a la voluntad de Dios, respetaba y decía: ay de mí si extiendo mi mano contra el ungido del Señor. Pero me llama la atención, hermano, que cuando Saúl busca matar, busca destruir a David, David se va a encontrar con Samuel. Y cuando está con Samuel, se van a cierto lugar. Y yo creo que no estaban perdiendo el tiempo. Yo creo que no se fueron a lamentar. Yo creo que David no fue a decirle a Samuel: ¿sabes qué, Samuel? Mira lo que viene haciendo Saúl, y mira esto y mira lo otro. Yo creo que Samuel estaba con David, pero estaban buscando la presencia del Señor. Estaban buscando la gloria de Dios. Estaban buscando el rostro del Señor. Estaban buscando envolverse en la presencia del Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la palabra dice que cuando Saúl envió a un grupo de soldados para que mataran o apresaran a David, dice que en cuanto llegaron a aquel lugar, cayó el poder de Dios sobre ellos y comenzaron a profetizar. Escuchó eso Saúl y dijo: voy a mandar a otro grupo. Mandó otro grupo, y cuando llegó a Ramá, cuando llegó a aquel lugar donde estaba David, dice que cayó el poder sobre ellos, el Espíritu de Dios, y profetizaron. Cuando escuchó eso, Saúl volvió a mandar un tercer grupo. Ya eran 3 grupos, y el tercero le sucedió lo mismo. El que pisaba aquel lugar donde estaba David y Samuel caía bajo la influencia del poder de Dios. De repente Saúl dijo: bueno, pues si esto está pasando, voy a tener que ir a arreglar esto yo mismo. Voy a tener que ir a solucionar esto yo mismo. Voy a tener que ir a apresarlo yo mismo. Y se acercó Saúl a donde estaba David y Samuel. Y cuando se acercó a aquella ciudad, lo mismo le aconteció a él. Cayó el poder de Dios sobre él y comenzó a profetizar. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Saúl iba con una influencia negativa, queriendo destruir a David. Pero cuando David buscó la influencia de Dios, la presencia de Dios, no hubo lugar para la presencia del enemigo. No hubo lugar para la influencia que traía Saúl, sino de que con ese poder que estaba alrededor de David y de Samuel, hermano, fue cautivado el mismo Saúl. Fue poseído por la misma presencia de Dios. Le digo esto, hermano, porque hay 2 influencias que nos pueden mover. Está la influencia del poder de Dios, o está la influencia negativa del mundo. Entre la iglesia muchas veces se mueven cosas negativas, hermano. Entre el pueblo de Dios muchas veces Satanás es especialista en meter contiendas, en meter pleitos, en meter chismes. Y le voy a decir una cosa, hermano: el que trae una influencia de esas anda influenciando a un montón de gente. Una persona que trae una influencia, hermano, y que lo único que anda es criticando, se mete a una iglesia y lo primero que comienza a mirar es todo lo negativo, todo lo malo, todo lo que hace falta, todo lo que se hace equivocadamente. Y lo primero que hace es comenzar a decir: mira al hermano, a la hermana, y comenzar a hablar tantas cosas que contaminan, que desaniman. Esa persona se está dejando mover no por el poder de Dios, sino por una influencia negativa. Pero está en nosotros, hermano, en que seamos sumergidos en el poder de Dios, para que cuando alguien se acerque con una influencia negativa, no solamente le digo que no nos contamine, sino de que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Que nosotros no los ganemos y no ellos a nosotros, para la gloria de Dios. Dale palmas al Señor. Somos conductos de parte de Dios. Somos conductos por los cuales se va a mover algo. Se va a mover una influencia. Se va a mover algo en nosotros. O va a ser algo positivo, o va a ser algo negativo. O va a ser algo que nos va a dar victoria, o va a ser algo que nos va a hundir.
¿O va a ser algo que nos va a mover para edificar la obra de Dios? ¿O va a ser algo que nos va a mover para derrumbar la obra de Dios? La apostasía se habría de mostrar, se habría de visualizar antes de que el Señor llegara. Y la apostasía se está mirando en este tiempo. La apostasía de negar lo que es de Dios, de ir en contra de lo que es de Dios, de meterse en la iglesia solamente para destruir, para perjudicar. Pero le digo, si en este lugar, hermano, buscamos que la gloria de Dios se mueva, le digo, hermano, en cuanto vaya entrando la gente por las puertas de la iglesia, van a estar sintiendo el poder de Dios, van a estar sintiendo la gloria de Dios. El poder del Espíritu va a estar cayendo sobre aquellos que lleguen a este lugar, porque estamos en el tiempo donde el Señor ha de estar derramando una doble porción de su Espíritu. Estamos en el tiempo cuando el Señor ha de estar haciendo obras gloriosas entre su pueblo. Es tiempo de meternos en el poder de Dios. Es tiempo de meternos en la presencia de Dios. Es tiempo de que la influencia que nos gobierne sea la del Espíritu del Señor y no sea ninguna otra influencia. Una vez más le digo, hay influencias que se mueven. Hay influencias de crítica, hay influencias de chisme, hermano. Y por ahí hay personas que son muy comunicativas, hermano, que apenas sucede algo en la iglesia y ya están levantando el teléfono en cuanto llegan para llamarle a tal persona y a tal otra. ¿Supiste lo que pasó? ¿Supiste lo que le aconteció al hermano? Lo que le sucedió a la hermana. ¿Supiste que tal hermano cayó? ¿Supiste esto y lo otro? ¿Supiste lo que sucedió con el predicador o con el diácono o con quien sea? Hermano, no se deje usar para dar malas nuevas. No se deje usar por el enemigo para llevar mensaje negativo. El mensaje negativo, hermano, deje que Satanás lo haga. Nosotros estamos puestos por Dios para animarnos, para motivarnos, para hablar de las victorias, para hablar de las conquistas, para hablar de las maravillas del Señor, de lo que Cristo hace por nosotros. Usted, hermano, tiene que comenzar a moverse y a decir: ¿supiste lo que hubo en la iglesia? Que el poder de Dios se derramó, no lo negativo. ¿Supiste que los hermanos fueron tocados? ¿Supiste que el Cristo de la gloria estuvo rompiendo cadenas y que Satanás fue avergonzado? Eso es por el poder de Dios. Eso es por el poder de Dios. Si no dejamos que la gloria de Dios fluya en nosotros, otra presencia nos va a mover. Si no dejamos que sea la presencia del Espíritu la que nos sumerja, nos cubra, nos influencie, va a ser otra influencia la que nos va a comenzar a mover. Hermano, cuando uno está bajo el poder del Espíritu, cuando uno viene buscando la gloria del Señor a este lugar, yo le digo, hermano, uno entra y no se dio cuenta qué pasó a su lado, qué pasó a su derecha o a su izquierda. Uno está concentrado en que el Señor va a derramar bendición. Uno ha venido a buscar presencia de Dios. Uno ha venido a alimentarse con la bendición del Señor, con la palabra del Señor, no con las críticas ni con las cosas negativas que salen alrededor de uno. Dale gloria al Señor en esta noche. Usted ha mirado cuando un herrero comienza a trabajar el hierro, comienza a fabricar sus instrumentos, trabaja una espada, trabaja lo que vaya a hacer, lo mete en el fuego, y después de que lo mete en el fuego, comienza a golpear con un gran marro, un martillo, aquel metal hasta darle la forma que quiere darle. Comienza a formarlo y a moldearlo como quiere, pero lo pone al rojo vivo. Y cuando le pega, lo único que salta son pedacitos de metal, la escoria. Comienza a salir lo que no sirve, comienza a salir el desecho, lo imperfecto, y va quedando aquello formadito, moldeadito a la forma que aquel herrero quiere hacer su instrumento que está preparando. Nosotros venimos a este lugar y venimos a ser moldeados por el Señor, y venimos a ser pasados por el fuego del Espíritu, donde el Señor nos toca,
Uno se mete en el poder del Espíritu y ahí es donde es libre de los estorbos. Ahí es donde se rompen las ataduras. Ahí es donde salen todas aquellas influencias negativas. Puede venir uno cargado de cosas negativas, y cuando se mete uno a la presencia, solamente sale lo negativo. El buen herrero, el Señor, comienza a trabajar sus instrumentos en el poder del Espíritu, en la presencia de Dios, y comienza a salir lo negativo, y comienza a tomar forma y figura aquel cristiano, aquella persona, como un instrumento en las manos del Señor. Pero aquel que no se mete en el fuego está solamente mirando, y está solamente esperando a ver qué pasa, y está solamente a ver qué sucede hoy, a la expectativa. Y le voy a decir una cosa, aunque parece irreal, pero es real. Aquí en este lugar, hermano, como se derrama el poder de Dios, salen un montón de cosas negativas. Salen un montón de cosas negativas. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno viene cargado del mundo, en la mente, en el corazón, con influencias negativas, y se mete en la presencia de Dios, lo único que sale es la escoria. Y el que no se mete en el poder del Espíritu de Dios, en la presencia de Dios, va a estar recibiendo todo lo negativo, va a estar comiendo lo negativo, va a estar siendo como un receptor, pero de lo negativo, no de lo positivo. Porque si uno viene a ver y nomás viene a ver qué sucede, el enemigo se va a encargar de mostrarle un montón de cosas negativas. Se va a encargar de mostrarle todo lo que está mal, todos los hermanos que están mal, todo lo negativo que hay. Pero le digo una vez más, venimos a alimentarnos del pan del cielo. No se deje mover, no se deje influenciar, no venga a comer la basura que el enemigo quiere darle. Venga a comer palabra de Dios, venga a comer pan del cielo, que es lo que Cristo tiene para usted. Dele palmas al Señor. La influencia negativa va a venir a querernos contagiar. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado, porque por ahí un hermanito o una hermanita se le va a acercar y le va a decir: hermanito, ¿supo esto? Hermanito, ¿ya miró a aquella hermana cómo anda? Hermanito, ¿se dio cuenta de aquel hermano, de cómo anda, cómo es lo que está haciendo? Hermanito, ¿miró esto, miró lo otro? Y cuando esa influencia comienza a llegar, usted tiene dos opciones. Una de decir: oh sí, sí miré, sí, ya había mirado eso y un poquito más. Sí, ya lo miraba medio raro, ya lo miraba medio sospechoso al hermano, a la hermana. Y comienza a crear aquello más grande. Y Satanás lo comienza a enredar como la araña a la presa que caza con la telaraña. Cuando menos se acuerda, uno está prestándose para hablar cosas negativas, para criticar a los hermanos, para hablar cosas negativas. Si el Señor nos muestra que un hermano está mal, que una hermana está fallando en una área, primeramente es para que a solas vaya y hable con él o con ella. Y segundamente para que doble sus rodillas y comience a clamar por él y por ella, diciendo: Señor, glorifícate en la vida de mi hermano, glorifícate en la vida de mi hermana, glorifícate, Señor. Padre, mira, tócalo, Padre, ayúdalo, Padre, fortalécelo. Pero lo primero que comenzamos a hacer es a dejarnos influenciar por lo que llega. Una opción que tenemos, y yo sé que esto lo hemos experimentado todos, que llega la influencia por donde menos espera, de quien menos espera, hermano. Aquí no cuenta, hermano, si es ministro o diácono o es el miembro más pequeño el que se lo dice. Si es algo negativo, hermano, dele la vuelta y dígale: Dios le bendiga, hermano, vamos a orar por eso. Y no le siga la corriente, porque el enemigo lo va a querer enredar, lo va a querer enredar. Que no le abra Satanás los ojos al pecado, a la maldad, a lo negativo. Mejor usted diga: hermano, ya que miró eso negativo, y ya que miró eso mal, ¿por qué no vamos? Venga, vamos a orar, vamos a doblar rodillas, vamos a clamar y a interceder por esa necesidad. ¿Sabe que la mayoría de hermanos que vienen con críticas y con cosas, influencias negativas, jamás quieren orar? Usted le dice: venga, ya que qué bueno que miró eso. Si lo miró es para que ore, venga, vamos a orar.
Vamos a pedir. No, hermano, no tengo tiempo. No, hermano, hay después. No, hermano, yo nomás le decía, pues mejor no diga. Si no es para que ore por él, mejor no diga. Si no es porque va a buscar que el Señor se glorifique, mejor no diga. Si no es porque va a querer que la influencia del Espíritu caiga sobre él, mejor no diga. Porque más nos enlazamos, más nos comprometemos. Porque de toda palabra ociosa que sale de nuestros labios, vamos a dar cuentas en aquel día, dice la palabra. De toda palabra que sale. Así es de que, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos influencia? David se dejó mover por el poder de Dios. Llegó la influencia negativa de Saúl y no se convirtió David a Saúl, sino Saúl cayó bajo el poder de Dios. Aun cuando iba todo negativo, cayó bajo el poder de Dios. La palabra dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. No te dejes arrastrar por el mal, vence con el bien el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga el mal contra ti, que cuando vengan los problemas y las cosas negativas contra ti, que cuando venga alguien a provocarte, que cuando venga alguien a quererte hacer la vida imposible, no quieras actuar con armas terrenales, no quieras sacar el viejo hombre, no quieras contestar como te contestan, no quieras ponerte al tú por tú. Y muchas veces todavía dejamos que esa influencia nos mueva. Llega el conflicto, ¿y tú por qué te dejas? ¿Y tú por qué no dices nada? ¿Y tú acaso no puedes defenderte? Y mira él cómo está, y quién es ella para decirte, y mira esto y mira lo otro. Tenga cuidado con esa influencia. No es la del Espíritu, no es la del Señor. No quiera pelear con su mentalidad, no quiera pelear con su razonamiento. Mejor doble rodillas, mejor comience a pedir, mejor venza con el bien el mal. Que no lo derrote Satanás con el mal, que no lo derrote la influencia negativa. Métase en la presencia del Señor. Sí, hermano. Muchas veces no nos gusta quedar como los malos, no nos gusta quedar como los humillados. Nos gusta quedar como los que no nos dejamos, como los que sacamos lo que traemos. Nos gusta quedar siempre por encima, y por eso siempre estamos abajo. Porque la palabra dice: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El que busca darle la gloria a Dios, aunque delante de los hombres quede humillado. Yo le digo, hay un Dios que vive, hay un Dios que dice: yo honro a los que me honran y tengo en poco a los que me menosprecian. Él no se va a quedar con nada, Él se va a glorificar, Él se va a glorificar. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que dejar que el Señor nos toque, que el Señor se mueva en nosotros, que el Señor se glorifique. Aprender a sacar todo lo positivo de lo negativo. La palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todo les viene para bien. A los que aman a Dios no hay fracasos. A los que aman a Dios no hay nada negativo. Para los que aman a Dios todo es positivo, porque todo nos ayuda para bien, porque todo nos ayuda a crecer, porque todo nos ayuda a madurar, porque todo nos ayuda a darle la gloria a aquel que vive, a aquel que reina, a aquel que está en poder hasta este día. Dele palmas al Señor. Segunda de Samuel capítulo 16 versos 5 en adelante. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo
y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. Cuanto más ahora uno de los de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Vea lo que sucedió. David iba huyendo. Absalón, su hijo, tomó parte de un ejército, parte del pueblo, y buscaba matar a su propio padre, a David. Y cuando salió, se encuentra un hombre, a Simei, el cual comienza a aventarle polvo, piedras y a maldecirlo al rey, y a comenzar a decir un montón de cosas maldiciéndolo. Cuando miraron sus siervos, hombres valientes, eso, uno le dice: ¿por qué este perro muerto maldice a mi señor el rey así? Deja que ahora pase y le quite la cabeza en un momento. Y David le respondió: ¿qué tengo yo contigo, hijo de Sarbia? Porque si él así maldice, es porque Jehová se lo ha ordenado. Oiga, qué tremendo. Quizás si yo haya sido el rey, haya estado ahí, y comienzo a mirar a aquel hombre que me maldice y que dice todo eso siendo el rey, y uno de los siervos diciéndole al rey: deja que lo mate ahorita en este momento. Quizás le haya dicho: ve y hazlo, porque era exagerado lo que estaba haciendo. Pero ¿sabe qué? David discernió una cosa. Lo que David discernió es que el Señor le había mandado que hiciera esto. Es decir, que el Señor permitía que hiciera esto. No que el Señor le dio una orden y dijo: ve, Simei maldice al rey David. No, pero el Señor permitía. Porque a qué hombre en sus 5 sentidos se le va a ocurrir solo ir a maldecir a un rey que va con un ejército y conociendo a los hombres valientes que tenía a su lado? A cualquier hombre que tuviera algo de entendimiento sabía que era para morir, que cualquier rey lo mataría al momento. Pero este hombre iba con un propósito, y David comprendió que era un plan de Dios, y que era Dios que lo estaba probando, y que era Dios que estaba mirando a ver hasta dónde llegaba, que era Dios el que estaba mirando a ver qué tanto podía confiar en él, que era Dios el que permitía aquello para ver si se humillaba de corazón. Y David le dijo: déjenlo, porque si Dios se lo ha mandado, ¿quién soy yo para estorbarle? Y le permitió que hiciera todo aquello. Dios miró su aflicción y le dio victoria, y le dio aún su paga a este hombre en su tiempo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces Dios permite muchas cosas. Nos preguntamos: ¿por qué el hermano me hizo tal cosa? ¿Por qué aquella persona me hizo tal cosa? ¿Por qué mi familiar me dio la espalda? Mi amigo, mi hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando más necesitamos un apoyo se nos pone en contra. Porque muchas veces cuando estamos pasando una prueba, en vez de que venga un hermano y nos diga: hermano, adelante, vienen en veces y le dicen: ¿por qué anda en pecado? Le pasa eso. Por pecador anda como anda, porque no se afirma anda como anda.
¿Sabía que muchas veces sucede? Anda ahí el hermano todo decaído, todo necesitado de ánimo, y llega un hermano y en vez de decirle: hermanito, qué gusto en verle, vamos a buscar al Señor, hermano, le comienza a decir: hermano, que ya se fue al mundo, ¿qué le pasa? Ya se enfrió, ¿qué? ¿Por qué ya no viene a la iglesia? Y en vez de levantarlo, lo termina de hundir. Pero muchas veces es de parte de Dios, es Dios permitiendo, y nosotros estamos acostumbrados. Por eso les digo, la maldad se ha de multiplicar, y todo aquel pueblo que comience a buscar excusas y a decir: es que el hermano me dijo, es que aquella persona me hizo, es que esto, es que el otro, esa persona va a quedarse postrada a medio camino. El Señor, hermano, nos va a dejar ser probados, para que aun cuando estamos por la prueba, nadie nos tienda la mano. Para que aun cuando estamos en la necesidad, nadie nos extienda la ayuda. Para que levante sus ojos más arriba de los hombres y los ponga en el Cristo de la gloria, en el Cristo que vive, en el Señor que es el único que nos dijo: yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Dele palmas al Señor en esta noche. ¿Cómo recibimos las cosas negativas? ¿Qué respuesta tenemos hacia lo negativo que viene hacia nosotros? No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Solamente se hace dejándose influenciar por el poder de Dios. De otra manera vamos a ser arrastrados, hermano, por una influencia negativa. Vamos a ser arrastrados por malos testimonios. Vamos a ser arrastrados por hermanos que hacen cosas negativas, por hermanos que nos insultan, que nos dañan espiritualmente, que en vez de apoyarnos nos ofenden. Si uno no aprende a confiar en el Señor, se va a quedar postrado. El Señor quiere, hermano, y permite todo eso. Una vez más le digo, para que aprendamos a sacar provecho, para que aprendamos y sepamos que el Señor ha dicho: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo derecho, mas bendito el varón cuya confianza está en Jehová, cuya confianza está en el Dios vivo. Será bienaventurado, será dichoso, porque tendrá la confianza del Dios de los cielos, y estará verde, vigoroso, fuerte en todo tiempo, porque estará con la presencia del Señor. La influencia que nos mueve, la actitud que tenemos, a cómo reaccionamos a todo lo negativo que nos viene. Es necesario saber, hermanos, que tenemos que aprender a vencer. Hay veces que un hermano nos hace algo o nos dice algo negativo, hermano, y creamos una barrera y decimos: pues si él no me habla, pues yo tampoco le voy a hablar. Pues si él no me dice nada, yo tampoco voy a andar buscándolo. Pues si él me saca la vuelta, yo también, yo no voy a andar siguiéndolo. Eso es lo que hacemos, y eso no es lo que quiere el Señor. Ahí es alimentar lo negativo, ahí es echarle fuego a lo negativo, ahí es distanciar más y dejar que el enemigo entre. Si usted se da cuenta que un hermanito medio no le cae bien a usted, si usted se da cuenta que alguien tiene algo contra usted, vaya, búsquelo y dígale: hermano, venga, vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a pedirle al Señor que se glorifique, orando, buscando la gloria de Dios. Las influencias negativas se van a romper y el Señor va a ser glorificado y Satanás va a ser avergonzado para la gloria del Señor. Dele palmas al Señor. Estamos comprendiendo en esta noche. Necesitamos tener la actitud del Espíritu, la actitud que Cristo tenía, la actitud de cuando el Señor dijo: si alguien viene y te golpea en una mejilla, ponle la otra mejilla. Si alguien viene y te obliga a que cargues una carga una milla,
cárgala 2 millas. Si alguien viene y te pide una capa, dale también la camisa. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien tiene algo contra ti y te ofende, no te quedes en distancia, no te quedes apartado, no lo dejes ahí, acércate más a él. Pero lo que decimos primero es: ¿y por qué yo? Si yo no tengo la culpa. ¿Y por qué yo me voy a humillar si es la culpa de él y de ella? ¿Y por qué yo? Si él es el culpable y es la culpable. Por eso mismo, si él es el culpable, si ella es la culpable, por eso mismo, si usted fuera el culpable, no tendría chiste, como se dice, que usted fuera a humillarse. Pero cuando haya gracia delante de Dios, es cuando usted no tiene la culpa, es cuando no tiene por qué hacerlo, y va y se humilla y le dice: hermanito, hermanita, perdóneme, véngase, vamos a buscar al Señor, vamos a pedirle al Señor misericordia. Ahí es donde el Señor se glorifica, ahí es donde se mueve su presencia, ahí es donde hay gracia delante de Dios. Porque como dice el Señor, si amamos a los que nos aman, ¿qué beneficio tenemos? Si hacemos bien a los que nos hacen bien, ¿qué tenemos mejor que la gente que no conoce a Dios? Si todo el mundo al que le hace bien, comúnmente le hace bien. Al que le ama, pero al que le aborrece. No obstante, el pueblo de Dios no es así. Pero esa influencia se comienza a infiltrar, esa influencia se comienza a meter entre las iglesias, las divisiones, las separaciones, las preferencias, los grupos de diferentes áreas. Hermano, eso tiene que romperse, eso tiene que salir, eso tiene que acabarse, eso tiene que morir. Y el Señor tiene que comenzar a reinar en todas las vidas. Las divisiones y separaciones, todo aquello tiene que acabarse, y el Señor tiene que comenzar a glorificarse. Pero está en nosotros, en la actitud. Cuando nos dejamos mover por la influencia del Espíritu, vamos a actuar como Cristo actuó, vamos a movernos como Cristo se movía. Vamos a hacer lo que hizo Esteban cuando lo estaban apedreando. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, que no se les ha tomado en cuenta. ¿Por qué, hermano? Porque estaba bajo la presencia del Señor, bajo la influencia del Espíritu. Y esa es la misma influencia que nos tiene que mover a nosotros. Póngase de pie en esta noche y vamos a buscar que el Señor se glorifique, que el Señor sea el que nos toque, que la influencia de poder sea la que se mueva en nosotros, que la influencia de poder del Espíritu de Dios sea lo que nos gobierne. Que todo lo que usted hace, que todo lo que usted dice, sea solamente movido, influenciado por el poder del Espíritu. No deje que nada más lo controle, no deje que nada más lo mueva, no deje que ninguna otra influencia lo gobierne. Somos templo del Espíritu. Deje que el Espíritu lo controle, deje que el Espíritu lo gobierne, deje que el Espíritu haga la obra que quiere hacer. No sea vencido por el mal, antes bien pensamos con el bien el mal, pensamos con la presencia de Dios todo lo negativo. El Señor quiere libertarnos de cosas que vamos cargando. El Señor quiere libertarnos de barreras que hemos levantado en nuestros corazones. El Señor quiere libertarnos de separaciones que hemos tenido entre el mismo pueblo de Dios, y quiere glorificarse. Quiere que se rompan esas cosas, quiere que se rompan esas cosas. Porque ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos? Si no amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo tendremos comunión con aquel que no vemos? Si no tenemos comunión con aquel que vemos, ¿cómo podemos decirle al Señor: te amo, Señor? Y al hermano que está a tu lado lo aborreces y no lo puedes ver, y le saca la vuelta cuando caminas cerca de él. ¿Cómo podemos decir a Dios: Señor, aquí estoy? Cuando no podemos tener la libertad para decirle al hermano, a la hermana: aquí estoy,
al esposo, a la esposa. Necesitamos romper esos yugos, romper esas divisiones. Todo se hace en la presencia de Dios. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, el que se acerque a ti va a ser contagiado con lo que tú traes. Transmitimos lo que traemos. Si te llenas del poder de Dios, vas a estar transmitiendo poder, vas a estar transmitiendo bendición, vas a estar transmitiendo la gloria de Dios. Pero si no te metes, vas a estar recibiendo las influencias negativas y no vas a estar prosperando. Te vas a estar hundiendo, te vas a estar hundiendo en lo negativo. El Señor quiere glorificarse, el Señor quiere tocarnos, el Señor quiere quebrantarnos, quiere moldearnos, quiere que seamos genuinos. En esta noche habla con el Señor. Vamos a meternos, vamos a pedirle al Señor que se glorifique, que se glorifique, que toque nuestras vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hable con el Señor en esta noche. Hable con el Señor en esta noche.